Les invitamos nuevamente a integrarse al auditorio para dar paso a la siguiente participación. Continuamos con nuestro programa. Enseguida escucharemos a la doctora Rosa Idalia Aldana Salguero, quien nos acompaña de manera virtual con el tema Avance Internacional en materia de discapacidad por talla baja, por lo que tendrá 20 minutos para su disertación. Me permito presentarla. Es doctora en Comunicación Estratégica y Social. Cuenta con maestría en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales. Fue miembro experto del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas durante el periodo 2021-2024. Fue presidenta del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad del periodo 2019-2020, fundadora y presidenta de la Asociación Gente Pequeña de Guatemala. Ha realizado diversas asesorías en derechos humanos y comunicación estratégica en diversas instituciones como Ministerio de Educación, Salud, Congreso de la República de Guatemala, Municipalidad de La Gomera, Escuintla y en Conamigua. Y desde hace 25 años es profesora universitaria en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias y en primer lugar quiero agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, por supuesto a los colegas que hicieron posible esta invitación. Voy a entrar de lleno a la presentación. Si me hacen el favor, me apoyan ahí con proyectarla, compartir en pantalla. Hay unas ideas que voy a saltarme, en primer lugar porque las va a ampliar Marisela en su disertación y también porque Carlos, quien me antecedió, que fue un gusto escucharlo, explicó varios de los aspectos importantes sobre el por qué es una discapacidad y solo voy a ahondar un poco en la importancia de que en primer lugar
se adopte esa identidad y que en primer lugar empecemos por nosotros mismos en reconocer que en efecto es una discapacidad, de lo contrario estaremos fuera de todo marco legal y toda acción que se pueda proponer en materia de derechos humanos hacia las personas con discapacidad. Y voy a saltarme entonces esa parte conceptual de la condroplasia y de la talla baja que ya Carlos la explicó bastante clara. Y voy a pasar de lleno al marco normativo internacional. Vamos a hacer un recorrido muy breve sobre los avances que han habido no solo en la región latinoamericana, sino en algunos países de Europa en materia de derechos humanos y específicamente para las personas con talla baja. Y vamos a empezar por el Tratado Internacional sobre la Discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificado y aprobado por Naciones Unidas en el 2006 y que de hecho México tuvo un papel preponderante porque fue uno de los países que más impulsó el que los estados parte reconocieran y aprobaran una ley que no es una otra diferente a los derechos humanos que cualquier ser humano tiene acceso, pero que era necesario hacer uno específico para las personas con discapacidad, puesto que lo que no se dice no existe y tal parece que en muchos estados o muchos países las personas con discapacidad somos invisibles para las autoridades, invisibles para los gobiernos, invisibles tanto especialmente para los presupuestos porque no nos incluye. Y esta convención reconoce a la discapacidad precisamente como el resultado de esa interacción entre personas con deficiencias y con barreras socioambientales. Y perfectamente en ese concepto es que nosotros entramos y hay unos principios claves a los que debemos aferrarnos y los movimientos y las personas que en nuestro diario vivir o en las organizaciones de sociedad civil a las que pertenecemos por voluntad propia, debemos de reconocer y adoptar que son los principios de la igualdad y la no discriminación, la accesibilidad, que también hizo referencia a ese punto Carlos, la participación plena y efectiva, y Carlos profundizó muchísimo en el respeto por la dignidad inherente, algo que hace mucha falta y no solo incluso en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades, en los medios de comunicación y por supuesto en el imaginario social de la población en general. Las personas con talla baja estamos protegidas bajo este marco jurídico internacional y que realmente es vinculante con las leyes internas de cada uno de los estados firmantes. Y México, como Guatemala, es uno de esos países firmantes que de hecho incluso aprobamos o ratificamos el protocolo facultativo. Por lo tanto, hasta incluso podemos presentar quejas como estados a, al Comité de Naciones Unidas. El referente, pues, es el mismo tratado como tal. Y dentro de los avances de en América Latina, voy a mencionar algunos de México, sin embargo, en esto no voy a profundizar porque Marisela, que tiene también una participación directa en este foro, lo va a explicar con mayor amplitud. Y en primer lugar, pues la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad del 2011, que incluye a las personas con displasias óseas, que es uno de los términos en donde también se nos puede describir, por decirlo de alguna manera, haciendo referencia a aspectos muy concretos del lenguaje como tal, instituciones como el CONADIS, que en este momento desconozco la fuerza que pueda tener en México o la injerencia que tiene a nivel nacional como CONADIS, ¿verdad? Como comisión o consejo, en donde en parte de sus funciones es promover programas de empleo y de accesibilidad como de inclusión educativa para que se promueva y se generen las condiciones para implementar la educación inclusiva
no desagregada. La organización, para mencionar, cada estado, ustedes saben que hay varias organizaciones, de hecho he tenido la oportunidad de conocer y participar en algunos eventos de diferentes estados en México. Acá se menciona a Gente Pequeña de México, pero pues hay organizaciones en cada estado mexicano y de eso va a ampliarlo Marisela. Otros avances de Colombia, por ejemplo, podemos hacer referencia a una ley específica. Colombia sí tiene una ley específica que se aprobó en el 2003, en donde se establece las medidas que garantizan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Y en el 2020 se reconoció por primera vez a personas con acondroplasia como grupo con necesidades específicas dentro del sistema de salud. Este particular debería ser una prioridad en todos los estados, ya que no es quienes tenemos relación o quienes tenemos la talla baja y nuestras familias, que son las más cercanas a nosotros, saben todas las implicaciones médicas y de salud a las que nos vemos comprometidos y comprometidas. Guatemala, por ejemplo, tiene la ley, que es la ley marco de discapacidad, que es la 135/96. Esta ley es general, sin embargo, la Asociación Gente Pequeña de Guatemala por varios años estuvo haciendo incidencia y propuso dos reformas, una al artículo 1 y al artículo 3, en donde es en la concepción de lo que se considera como discapacidad y como personas con discapacidad. Y en ese punto, nosotros proponíamos que se reformara esos dos artículos porque al menos considerábamos que desde el concepto como tal fuéramos reconocidos, porque habían programas o hay programas de becas, de bolsas de estudio, por ejemplo, a las que no podíamos acceder, porque para unas cosas sí teníamos discapacidad y para otras no, como por ejemplo, para aplicar a un empleo, no. Para aplicar a ciertas carreras educativas, no, ahí sí teníamos discapacidad. Para ir a votar, ahí sí contaba el voto por igual, entonces ahí no, ahí sí éramos tomados en cuenta. Para participar o aplicar a un programa de bolsas de estudio, por ejemplo, ahí no podíamos. Y así sucesivamente podemos mencionar una serie de ejemplos y pues la Asociación Gente Pequeña de Guatemala hizo una incidencia bastante fuerte por varios años hasta que en el 2011, con el decreto 3-2011, se aprobó de urgencia nacional. Ese fue un boom acá y a partir de ahí ya otras varias instituciones estatales, al menos en documentos, sí se nos ha tomado en cuenta. La inserción laboral ha sido un elemento pues que honestamente en concordancia con otras organizaciones de un movimiento al que pertenece Gente Pequeña de Guatemala que se llama Renadisgua, y específicamente Azcated, que es una organización miembro de Renadisgua que hace inserción laboral, nos han abierto las puertas, hemos hecho alianza estratégica para poder hacer inserción laboral de personas específicamente con talla baja. Y en este punto sí hemos tenido como bastante éxito. El problema es que a la par no se ejerce de la misma manera o no se impulsa de la misma manera el derecho a la educación, por ejemplo, entonces hay muy pocas oportunidades para la formación profesional y que se cuente con los perfiles que se requieren para el mercado. Y luego, pues, nos encontramos con los mitos y más que mitos, esos tabús y esos prejuicios que estigmatizan alrededor de las personas con discapacidad, especialmente a las personas de talla baja, tan bufonescas que ya las explicó bastante Carlos. En Brasil, por ejemplo, está la ley brasileña de inclusión del 2015, en donde se garantizan los derechos en salud, en educación, en trabajo y movilidad urbana también, específicamente para personas con discapacidad. Y hay varios movimientos. Todavía en los documentos aparece como enanismo de Brasil y trabajan varias reformas, específicamente reformas urbanísticas relacionadas también al transporte accesible y al respeto
no solo en medios de comunicación, sino en la institucionalidad pública en su totalidad. En Europa puedo mencionar a España, por ejemplo, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad del 2013, en donde se incluye el reconocimiento de displasias óseas como discapacidad física. Y ALPE, es la Fundación ALPE, Acondroplasia, tiene muchos años de ver, tiene 25 años que inició el trabajo. Ellos han hecho muchas investigaciones. Es una de las fundaciones que más ha avanzado en el tema de investigación, no solo médica, sino que en participación social. Especialmente hay un documento, una tesis que trabajó la Universidad de la UNED, en donde habla sobre el ninguneo que viven las personas con talla baja, que les recomiendo le echemos un ojito. También a ellos han incidido fuertemente en la atención especializada, en apoyo psicológico, en procesos de educación inclusiva. Ellos también incluso han liderado litigios estratégicos en contra de la discriminación, háblese de campañas en medios de comunicación, de marcas en específico, y también en espectáculos que suelen explotarse de una manera peyorativa muy, muy fuerte en contra de las personas con talla baja. Francia, por ejemplo, tiene la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades del 2005, y si se dan cuenta, son leyes o son propuestas, documentos bastante recientes. Estamos hablando del 2000 a la fecha, así que no son muchos años en donde esta minoría ha sido reconocida. Y no podemos garantizar ni decir que hemos alcanzado el cielo, sino que íbamos como picando piedra todos los movimientos alrededor del mundo con relación a la reivindicación social, a la reivindicación y garantía de los derechos humanos para todos y todas, especialmente las personas con talla baja y nuestras familias. También se han impulsado modificaciones en el diseño urbano. Ya ven, ya que todo el aspecto, ese aspecto físico y de accesibilidad es muy poco tratado, y algunos países, algunos estados tienen normativas, pero lamentablemente por compadrazgos aprueban licencias de construcción y no se verifica estos aspectos de accesibilidad para todos y todas en igualdad de condiciones. Otro país que quiero mencionar es Alemania. Tiene una legislación como la Ley Federal de Igualdad de Derechos para Personas con Discapacidad del 2002. Volvemos otra vez a ver que es del 2000 a la fecha que se ha empezado a hablar y a visibilizar a las personas con talla baja, en donde contempla ajustes razonables para cualquier condición física, incluidas las displasias óseas que nos competen a nosotros. Otros avances en cuanto al acceso a prótesis o a cirugías ortopédicas personalizadas y al empleo protegido, aunque aquí hago una acotación, que el empleo protegido no es un derecho humano que defienda la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. De hecho, no lo reconoce, porque bajo esta sombrilla del empleo protegido se ha violentado una serie de derechos de las personas con discapacidad que están inmersas dentro del mercado laboral. Y puedo mencionar como buenas prácticas la educación inclusiva adaptada, con adecuaciones de mobiliario y algunas tecnologías de acceso que muy pocas instituciones públicas y privadas las implementan, porque aducen muy rápido a los altos costes, pero ¿por qué se invierte o se gasta en otros menesteres y no en garantizar la educación de la población en su totalidad? Medios de comunicación que han ido incorporando, por ejemplo, lengua de señas, algunos, o han ido incorporando algunas medidas de respeto y de reivindicación, partiendo por los discursos que reproducen con relación a las personas con discapacidad y particularmente a las personas con talla baja, fomentando
campañas y la forma también como plantean las noticias que sean utilizando los términos correctos y términos lejos totalmente de frases golpeadoras y peyorativas. También está la participación en decisiones públicas. Guatemala realmente no tiene a ese nivel personas con discapacidad. En campañas electorales han participado como candidatos y para ejercer el voto, eso sí, pero lamentablemente no con las posibilidades de poder quedar en un cargo público de toma de decisiones. Eso que nos demuestra que el artículo 29 de la Convención para las personas con discapacidad casi que en el mundo entero es como un sueño y es uno de los retos a los que hay que apuntarle también. Sí hemos formado parte de algunos consejos consultivos en donde se escucha o se consulta a las personas con talla baja para que expliquen realmente cuáles son las necesidades y las situaciones en concreto que cada uno, o sea, que se requieren para implementar, ya sea a nivel de infraestructura, a nivel urbano, a nivel de transporte público o en salud o también en aspectos educativos. Y algunos retos actuales que Carlos mencionó varios, yo voy a agregarle la invisibilización en políticas públicas. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer, las organizaciones y las personas con discapacidad. Continúan muchísimas barreras arquitectónicas y el transporte público no es adaptado. Persiste la estigmatización y el lenguaje discriminatorio, ¿verdad? En medios de comunicación. Hay una necesidad también de formar a profesionales de salud y en educación. Y cuando hablo de salud y educación, hablo de una salud y educación especializada. Algunas recomendaciones: que se incluya la talla baja en censos y estadísticas nacionales de discapacidad, que se promuevan campañas contra el lenguaje discriminatorio, que se financien investigaciones biomédicas y sociales sobre displasias óseas y que se asegure el acceso a la educación, empleo y servicios médicos especializados. Y quiero finalizar con esta frase y disculparme de antemano que me tengo que desconectar porque tengo que impartir una clase y no puedo quedarme más tiempo, pero agradezco la oportunidad y compartir, aunque sea en este medio virtual que nos da la ventaja de acortar distancias, y quiero dejarlos con esta frase, adaptada, por supuesto, de la convención con la que inicié mi presentación: una sociedad que valora la diversidad física como parte de su riqueza humana será una sociedad más justa para todas las personas. Estas son las referencias que utilicé para poder desarrollar esta presentación. Les dejo acá mi correo electrónico por si hay alguna duda o algo un comentario o algo que quieran agregar. Les comparto acá mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención, y como les explicaba, me tengo que desconectar para poderme trasladar al lugar que tengo que dar la clase. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias por su participación, doctora. Como muestra de agradecimiento por su intervención, procedemos a hacer la entrega simbólica de reconocimiento a la doctora Rosa Idalia Aldana Salguero. Enseguida me permitiré dar lectura. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Rosa Idalia Aldana Salguero por su valiosa participación en la Mesa 2, Hacemos la Historia Juntos, con la ponencia intitulada Avance Internacional en Materia de Discapacidad por Talla Baja, impartida en el marco del foro La Familia y su Entorno Social, como base para lograr la inclusión de las personas de talla baja, que tuvo verificativo el día 19 de julio de 2025. Morelia, Michoacán, a 19 de julio de 2025, lo firma
El doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, Mariana del Carmen Ramírez Duarte, coordinadora nacional de personas con discapacidad de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de México, y María del Carmen Duarte Maya, presidenta de la Fundación De la Cabeza al Cielo, AC, sede Michoacán. Este reconocimiento será enviado de manera digital. Reciba un cálido aplauso de todas y todos los presentes y nuestro reconocimiento por su aportación a este espacio. A continuación, esperaremos un momento para presentar a la siguiente ponente.